¿Cómo están, queridos amigos de FLADEM? Es un gusto para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que está haciendo este proceso, cómo lo estamos viviendo, cómo nos está afectando a nosotros como educadores musicales. Y por eso he querido titular este espacio ¿Y ahora qué? La música y la educación musical en tiempos de crisis. Vivimos tiempos de crisis, tiempos de incertidumbre, y la crisis no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis social, es una crisis económica, es una crisis que en verdad nos muestra las grandes brechas que hemos ido construyendo y que de repente las hemos invisibilizado y naturalizado como si fueran algo precisamente normal, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, es pertinente preguntarse qué es la música, para qué sirve la música, y yo creo que sí. Creo que corresponde que reflexionemos en torno a eso para saber ¿cuál es nuestro lugar? Y traigo a colación las palabras de Friedrich Nietzsche cuando él dirige la carta a Peter Jazz en el 1877, y él dice, la vida sin la música sencillamente es un error, una fatiga, un exilio. Y eso lo hemos podido comprobar porque justamente en esta coyuntura donde todo está tan complejo y donde todo el mundo nos hemos visto afectado, podemos ver cómo la música se convierte en un elemento, diría yo, casi prácticamente vital para poder no solamente vivir, sino sobre todo, no solamente, perdón, sobrevivir, sino sobre todo vivir, ¿no? ¿Y por qué? Y ahora voy a introducir el concepto no solamente de la música, sino el concepto de las músicas, porque como ustedes saben, el concepto de la música es un concepto que es más abarcante, es un concepto inclusivo, que no valora la música, una música sobre otra, sino que incluye la diversidad de las músicas. Y en este continente, con nuestra riqueza y nuestra diversidad cultural, es importante que hagamos conciencia de las músicas y la función de las músicas en la educación musical de nosotros como latinoamericanos. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos nosotros de la música o las músicas, estamos hablando de una acción, una praxis humana en la cual nosotros nos desenvolvemos. Pero esta praxis humana tiene una intencionalidad, tiene un posicionamiento ideológico, no es casual. Es una actividad que a su vez es una actividad colectiva y también situada. No es lo mismo hacer música al interior de una comunidad nativa que hacer música para un megaconcierto tipo Shakira o los grandes cantantes a los que estamos acostumbrados. Entonces, la música es entonces parte de lo que es la industria cultural, pero es una actividad profundamente situada. Y en ese sentido yo voy a apelar a que nos situemos en el aquí y ahora de nuestra Latinoamérica, que ha mostrado, ¿no?, las grandes brechas sociales, las grandes brechas económicas, que producto de ellas hemos tenido que sufrir tantas pérdidas, no solamente materiales, sino sobre todo pérdidas afectivas de seres queridos, de amigos, que han sido víctimas de este contexto y de estas sociedades tan injustas con estas grandes brechas que nos caracterizan. La música tiene también por eso una dimensión ética, porque la música puede ser el pretexto o puede ser el componente, aquel que nos lleve a reflexionar sobre esta realidad. Y tenemos la experiencia, por ejemplo, de Chile, ¿no?, que en diferentes momentos de su historia, bueno, en general de diferentes, no solamente de Chile, pero quiero destacar en particular Chile porque me parece mucho el pundonor que ponen, el compromiso ciudadano que ellos tienen, y dentro de eso, cómo la música juega un rol tan importante. Entonces la música tiene una dimensión ética, pero también cumple una función de socialización ideológica. Es decir, a través de la música nosotros presentamos visiones del mundo y presentamos también cómo quisiéramos que fuera ese mundo. Entonces no solamente pintamos la realidad, también pintamos lo que quisiéramos que fuera esa realidad, cómo construir idealmente esa realidad. Y en ese sentido la música puede tener, y de hecho que tiene un rol muy importante en, en, en la sociedad, ¿no? El gusto, por lo tanto, y la preferencia vienen a ser tipos de condicionamientos sociales, porque lógicamente si yo no conozco nada más que aquello que toda la vida escuché, pues no tengo opción de elegir. Yo solamente voy a optar por aquello
que está en los medios de comunicación. Y ahí traigo a colación a Luis María Pesetti, que él dice que la música es como la leche para los niños. Tienen que tomarla independientemente si les gusta o no. Entonces hay que tener la suficiente amplitud para cuando nosotros compartimos música, hacer escuchar de todo, independientemente de que le guste o no le guste a los que comparten con nosotros la acción. Hay que darles también un espacio para escuchar la música que les gusta a los jóvenes, a los niños, pero también hay que hacer que esos oídos se abran, mostrar ese tipo de tolerancia. La música también es una oportunidad para poder mostrar la identidad. Y como estas identidades son dinámicas, podemos nosotros a través de la música mostrar cómo estas identidades van cambiando, ¿no? ¿Qué significaba ser mujer hace unos años? ¿Qué significa ser mujer ahora? ¿Qué significa ser una niña? ¿Qué cosa es ser ciudadano? ¿Cómo entiendo yo los derechos? O cómo yo entiendo el derecho a ejercer mi libertad en todos los campos, incluidos todos. Entonces, la valoración que nosotros tengamos de la música viene a ser parte de una convención social. Y en ese sentido, nosotros tenemos como educadores musicales un gran rol. Porque si nosotros solamente incluimos, no, la música de, entre comillas, los grandes, la música clásica, estamos, sin decirlo, estamos valorizando o sobrevalorando un tipo de música en desmedro de lo que es nuestra música propia de nuestras culturas. Entonces, es importante recordar que música es todo aquello que se reconoce como tal por un grupo humano y no es un canon universal, normativo y excluyente. Entonces, cuando nosotros como docentes tenemos que elegir, no solamente tenemos que elegir en función de nuestro gusto, sino tratar de tener esa amplitud, esa tolerancia para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de poder conocer la diversidad de músicas. ¿Qué pasa con la música y la educación musical en tiempos de crisis e incertidumbre? Y acá traigo a colación un pensamiento que estuvo divulgando el Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas, justamente este año en el contexto de la pandemia. Y decía literalmente, la música no cura una pandemia, pero alegra el alma. En otras palabras, ¿qué cosa es lo que hace la música? Nos ayuda a dotar de sentidos la existencia, ¿no? Y hemos visto pues en esa época el gran despliegue que ha habido en redes, en YouTube, Instagram, Facebook, los festivales, los conciertos en línea como Colombia Cuida Colombia, Tunturutú, Pa' tu Casa, Cuba, Yo me quedo en casa, el festival que se realizó en España, One World Together at Home, y junto con ello el desarrollo de una serie de canciones emblemáticas. En Argentina, por ejemplo, se revivió mucho la canción de Como la cigarra de María Elena Walsh, o Contigo Perú en nuestro país, y por supuesto Resistiré se convirtió en prácticamente un himno, porque al ver que todos nuestros referentes van cayendo poco a poco, necesitamos de esa fuerza que nos diga somos capaces de resistir, somos personas resilientes, eso va a pasar y vamos a salir adelante. Y en ese sentido, por ejemplo, la canción Resistiré se convirtió en prácticamente un himno que nos daba ese sentido de esperanza, no tan difícil de poder tener en una época tan compleja como la que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la música y lo que puede hacer la educación musical en tiempos de crisis? Por un lado, nos permite diversificar lo que son escenarios de aprendizaje, en tanto espacios físicos y simbólicos de transmisión cultural y desarrollo personal. Hemos visto entonces que ahora los espacios de aprendizaje son, como ustedes pueden ver, estoy en un dormitorio, ni siquiera en un escritorio, estoy en un dormitorio. Y es desde donde ahora comparto mis clases con mis estudiantes, porque no hay espacio, no es posible hacerlo en la universidad. Si hace ustedes un año me preguntaban, Mila, ¿puedes dictar el curso de educación vocal y auditiva de manera remota? Yo les hubiera dicho, no, ni hablar, eso es imposible, tengo que tener a las chicas, tengo que interactuar con ellas, Sin embargo, la coyuntura nos obligó a cambiar, nos obligó a buscar una alternativa
para no perder ese derecho a la educación, para que la vida pueda transcurrir dentro de esta anormalidad lo más, entre comillas, normalmente posible. Entonces, hemos diversificado espacios de aprendizaje y nuestros dormitorios, nuestras salas, comedores, se han convertido en nuestras oficinas. Nuestra máquina personal se ha convertido en nuestro medio principal de trabajo y así es como estamos nosotros trabajando y continuando con nuestra labor. También nos ha permitido tener un conocimiento pertinente a nivel local y a nivel global. Entonces nosotros estamos a través de la música conociendo y reconociéndonos desde lo que nosotros somos y desde lo que son los otros también como música. Nos ha permitido sensibilizar, humanizarnos, crear conciencia del otro, difundir discursos orientados al bien común. Han sido muy comunes los conciertos en las azoteas, en los balcones, el hecho de que una persona cante, la necesidad de compartir, estar encerrados o pasar cuarentenas con encierros físicos, pero no con encierros psicológicos, con la mente que vuela, que viaja, que comparte. Eso ha sido una oportunidad de, tal vez la única, de poder salir de nuestras viviendas y eso ha sido posible gracias también a la música. Nos ha dado un sentido de pertenencia, pero también de pertinencia, es decir, sabernos parte de una colectividad, pero a la vez que nuestra actividad tenga un sentido en una coyuntura dada. Recuerdo que en un momento Jorge Carmona, justamente en el WhatsApp que tenemos de Amigos FLADE, él puso algo así, ¿no? Que como si la música era tan importante en ese contexto, la teníamos como un elemento complementario, no esencial. La música se convirtió en esencial y ha demostrado cuán esencial es en la vida del hombre y ojalá que esto sirviera para poder repensar lo que son las currículas formativas. A la vez, la música nos ha permitido reforzar la solidaridad social y ejercitar la tolerancia, permitir que existan vasos comunicantes entre prácticas que son disímiles. La música nos ha empoderado, por tanto. ¿Qué ha sido entonces la música? Una válvula de escape, nos ha permitido fortalecer nuestra resiliencia humana, promover discursos de revaloración de la vida en familia y de lo que son las actividades cotidianas, promover la vincularidad, trabajar a favor de la inclusión, la tolerancia, la aceptación y la diversidad, acortar brechas, empoderar a través de la formación ciudadana. En suma, ¿qué nos ha permitido la música y la educación musical? Dotar de sentidos de vida. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Como dice mi colega educadora chilena, María Victoria Peralta, no podemos pasar de una experiencia tan brutal como la que estamos viviendo sin cambiar nosotros como personas y profesionales y sin mejorar la educación de las nuevas generaciones que tendrán que reconstruir una mejor sociedad hábitat y, y centrémonos, por lo tanto, en lo humano. Esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. Recordar que la actividad musical, la educación musical, es una oportunidad para educar al ser humano, no de la hora solamente, sino del tipo de hombre y de sociedad que nosotros queremos, la que estamos construyendo para hacer que este mundo sea efectivamente mejor. A través de la música tenemos la oportunidad de promover y contribuir al buen vivir, el bienestar y la integración, sensibilizar, humanizarnos y rehumanizar la sociedad. Eso era algo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco su atención y quiero recordar el parafraseo que hace también de Gianni Rodari, el uso total de las músicas para todos. Me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Que la música nos ayude a liberar nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón y con ello fortalecer una mejor sociedad. Un abrazo para todos, queridos amigos.